Muy buenas a todos, daros mil gracias por el interés y el tiempo que le vais a dedicar a ver este vídeo de fiscalidad, a pesar de que será un tema a veces aburrido y sobre todo tremendamente áspero, pero el objetivo es intentar dar información sobre cómo funciona nuestro sistema tributario, porque macho, hay dos cosas que están claras y es que vamos a morir y a pagar impuestos, y se ve que hay gente que al oír alguna de las dos cosas que no las entiende muy bien. Así que, por favor, confía siempre en alguien que sepa de fiscalidad, porque si no tienes ni idea, te estás auto boicoteando. El mundo de la fiscalidad es brutalmente amplio y muy áspero, y conviene tener algo de idea cuando te estás jugando tu dinerito. Y las posibles repercusiones de no hacer las cosas lo mejor posible. Por otro lado, os ruego encarecidamente, que si tenéis alguna operación en marcha, algún negocio, algún pelotazo, que algunos juegan en otra liga, que se os pueda presentar, por favor, consúltalo antes de hacerlo con tu asesor fiscal y no vengas al despacho llorando con el cadáver en la mano para ver cómo se arregla el estropicio, porque seguramente no tendrá arreglo. Entonces, sin más preámbulo, en el vídeo de hoy, siendo el primer vídeo, hablaremos de los principales impuestos sobre los que gira el sistema tributario. Entonces, creo que lo primero y más productivo es saber, a grosso modo, la que nos va a caer encima de impuestos, porque lo que no puedo hacer es decir que yo no lo sabía. Como vemos, el guantazo nos puede venir de tres sitios posibles, y son el Estado, la comunidad autónoma y el ayuntamiento. Y cada impuesto tiene su propia forma de recaudarse, incluso su propio reglamento. Como vemos aquí, el Estado tiene para sí la potestad recaudatoria en materia de IVA, que es el impuesto que grava el comercio, el impuesto a sociedades, el impuesto que le grava el beneficio que tienen las empresas, el IRPF, el beneficio que tienen las personas físicas, el IRNR, que es el impuesto de los no residentes, los beneficios que tiene gente que no vive en España aquí en España, por sus intereses aquí en España, y luego otros impuestos especiales como puede ser el carbón, minería, etcétera. ¿Vale? Que esto solamente ocurre en el momento en el que hay determinada actividad en estos sectores. Tenemos también en las comunidades autónomas, que son el impuesto a transmisiones patrimoniales, que grava la compraventa de determinados bienes inmuebles y bienes muebles. Operaciones societarias son aquellas operaciones que ocurren en el seno de las empresas, así como su constitución, disolución, etcétera. Actos jurídicos documentados son otros, vamos a decir, otras operaciones, como pudieran ser actos del tipo de préstamos personales, etcétera, que graban este tipo de operaciones, de las cuales ya me gustará hacer un vídeo aparte. Luego el controvertido impuesto de sucesiones y donaciones. Como sabéis, sucesiones es el impuesto que grava el tema de las herencias, tremendamente controvertido, en el cual ya hace varios años que está habiendo presión acerca de la idoneidad o de la constitucionalidad de la aplicación de este impuesto. Yo desde aquí pediría a los que tienen eh, el poder para poder retirar este impuesto que por favor lo hagan, porque eh, personalmente considero que este impuesto no debería estar dentro de nuestro reglamento. Y por otro lado, las donaciones, que las donaciones viene a regular el impuesto que hemos de pagar cuando alguien nos quiere regalar algo que tiene un valor determinado. Por lo mismo, pues por otro lado tenemos también la tasa fiscal del juego y el impuesto de estancias turísticas. Este impuesto en alguna comunidad, pues a lo mejor tampoco revierte no tiene mayor relevancia, pero en el caso de nuestra comunidad, de Baleares, uh, tiene muchísima importancia. Por último, tenemos aquí el tema de los ayuntamientos, que tienen la potestad recaudatoria del impuesto de bienes inmuebles, que es simplemente el impuesto que grava la tenencia de determinados inmuebles dentro de un determinado ayuntamiento, el cual, a través de una ordenanza fiscal, pues aplica un determinado tipo impositivo sobre el valor catastral del bien. Tenemos también el impuesto de actividad económica, que va dependiendo, que será exigible siempre y cuando el nivel de facturación o el nivel de la cifra de negocio sea superior a 1 millón de euros en el último ejercicio. El impuesto de vehículos de transmisión mecánica, que es el antiguo impuesto de circulación, que si tenemos empadronado nuestro coche en un determinado ayuntamiento, pues tenemos que pagar el correspondiente tributo.
el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que es el impuesto que paga cualquier persona física o persona jurídica en el momento en el que quiere hacer una obra en un determinado terreno o en un determinado inmueble, lo que sea, nave o... ¿Vale? Pues tendremos que pagar la correspondiente licencia de obras al ayuntamiento. Y por último, y no menos importante, es el impuesto por el incremento de valor de los terrenos de la naturaleza urbana, el conocido como plusvalía municipal. Esta plusvalía municipal tenéis que saber que en noviembre del año pasado el Tribunal Constitucional tumbó la antigua normativa que regía el cálculo de la plusvalía municipal, siendo esta considerada inconstitucional y obligando al gobierno actual a tener que elaborar un reglamento diferente para con opción a dos módulos o dos formas de cálculo del tema de la plusvalía municipal, de la cual me interesaría hablar en otro vídeo aparte, dada su trascendencia. Bueno, como veis, en materia de impuestos estatales, como veis, el guantazo nos puede venir básicamente de tres impuestos, o los tres impuestos principales por los cuales el Estado recauda nuestro dinerito, pues son a través del IVA, que como hemos dicho antes, grava el comercio dentro del territorio nacional, el impuesto de sociedades, que grava el beneficio que tienen las empresas, y el IRPF es el beneficio que tenemos las personas físicas, los españolitos de a pie. Como veis, el IRPF es el impuesto estrella. Es la diferencia que hay de recaudación, es brutal. Si sumamos los otros dos impuestos, equivaldría al impuesto de sociedades, al impuesto de la renta de las personas físicas. Bueno, yo esta información no me la he inventado ni me la he sacado de la manga, sino que la fuente la tiene la propia EAT. Ahí os dejo un enlace. De todos modos, para aquellos que queráis profundizar más, es que incluso haciendo una simple búsqueda por Google ya os sale directamente el enlace hacia la página de la agencia tributaria donde está toda esta información. Que esto es de dominio público. Entonces, mi objetivo de hoy es centrarme cómo estos tres impuestos que acabamos de ver, el IVA, el impuesto de sociedades y el IRPF, inciden y afectan a mi condición de empresario cuando yo quiero desarrollar una actividad económica. Pues bien, lo primero es saber primeramente cómo puedo desarrollar mi actividad económica. Pues hay dos maneras básicas. Si alguno sabe una tercera, que me lo diga. Puede ocurrir que alguien me pueda decir a través de un establecimiento permanente, cuando es una empresa, se trata de alguien no residente, una persona jurídica no residente. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, pero no es bien otra modalidad. Pero bueno, se admite. ¿De acuerdo? Entonces tenemos estas dos posibilidades, como persona física o como persona jurídica. Muy bien. Dentro de las personas jurídicas tenemos diferentes tipos de persona jurídica. Ya sabéis que existen las famosas sociedades anónimas y sociedades limitadas. Años atrás se incorporó también la figura de que la sociedad limitada podía ser el único socio una única persona. De ahí nacieron las sociedades limitadas unipersonales. De igual manera también nacieron las sociedades anónimas unipersonales, es decir, solamente tienen un único socio. También están las sociedades cooperativas, las sociedades civiles y luego por último, entre ellas cabe destacar las comunidades de bienes, que son los abortos del sistema tributario, que ya veremos, intentaremos profundizar en esto en otro vídeo, la tributación de las comunidades de bienes, porque ya veréis que es muy gracioso pero bueno, basta aquí y vamos a ir avanzando en el tema de cómo ejercer la actividad profesional. Como veis, voy a empezar por el tema de la persona física y hemos de tener claro que una persona física tiene dos posibilidades o dos modalidades de tributación en cuanto al tema del IVA y del IRPF. ¿De acuerdo? Dos modalidades que van a incidir
básicamente primero en el cálculo y en la liquidación y en el modo de liquidación de esos dos impuestos, del IVA y del IRPF. Para empezar, tenemos la estimación directa, que dentro de directa hay sus dos modalidades, pero que básicamente se resume en hacer ingreso menos gasto, y lo que da, pues se tributa, es el beneficio, y se tributa, pues en el caso del IRPF al 20%, y en el caso del IVA sería el IVA de las ventas menos el IVA de las compras, y el resultado o bien se tiene que abonar a la agencia tributaria, o bien la agencia tributaria nos tiene que devolver ese dinero a nosotros. Esto vendría a ser la esencia dicha a grosso modo. Luego, la casuística que hay dentro de cada uno de los dos impuestos, tanto del IVA como del IRPF, es muchísimo más amplia, y por tanto, si no estamos muy seguros, conviene que sea un asesor fiscal quien desarrolle la actividad de la liquidación de los impuestos, ¿vale? Entonces, por otro lado, aparte de la estimación directa, tenemos también la estimación objetiva, lo que vendría a ser los comúnmente denominados los módulos, ¿vale? Que los módulos vendría a ser el establecimiento de una tarifa plana durante los 3 primeros trimestres, es decir, durante los 3 primeros trimestres pagaríamos exactamente lo mismo, y en el último trimestre lo que haríamos sería ya un ajuste de la realidad de tu ejercicio, ¿de acuerdo? Para que lo entendamos a grosso modo. Es más complejo que esto, pero para que lo entendamos a grosso modo. Y por último, tenemos que hablar del tema de las retenciones. Que cuando yo desarrollo una actividad económica, por ejemplo, en un local, el dueño tiene que emitir una factura donde él aplicará una retención que tendremos que nosotros abonar cada 3 meses a la agencia tributaria. Y el importe de esta retención será siempre, en todo caso, el 19%, ¿vale? Para los alquileres. Y en el caso de la persona física, también las empresas tienen lo suyo, ¿eh? Las empresas no pueden optar por el sistema de módulos, por tanto, tienen que ir lo que vendría a ser la estimación directa de los autónomos, ¿vale? De las personas físicas. Es decir, haríamos ingresos menos gastos, es decir, las facturas de ingresos menos las facturas de los gastos, y el IVA de los ingresos menos el IVA de los gastos sería el IVA que tendríamos que nosotros pagar a Hacienda, o que Hacienda nos devuelva a nosotros. En el caso de la tributación que tiene, por ejemplo, la persona física, que tiene que cada trimestre tiene que abonar un 20% de sus ingresos como pago a cuenta de su declaración de la renta final, de sus ingresos, la empresa no tiene 4 pagos, no tiene 4 citas con Hacienda, tiene solo 3. Y el cálculo para saber lo que hay que pagar sería cogiendo el importe del último impuesto de sociedades ingresado, y aplicaríamos el 18%. Y esto sería el pago a cuenta. Ese pago a cuenta de los ingresos que se le van a calcular en relación a este ejercicio, tendrían la cita en el mes de abril, octubre y diciembre, que lo veremos a continuación. Y en el caso de las retenciones sería exactamente el mismo procedimiento que para la persona física, con lo cual no hay mucha diferencia, salvo que las empresas no pueden optar por el régimen de estimación objetiva, es decir, no pueden optar por la vía de los módulos. Bueno, antes de avanzar en este punto y seguir con la información que quería aquí daros, os tengo que pedir a todos aquellos que tengáis actividad profesional, tanto ya sea como persona física como en el caso de las personas jurídicas, que por favor traigáis con tiempo suficiente toda vuestra documentación que se tenga que imputar en el trimestre, porque a nosotros nos tiene que dar tiempo a procesar todo esto e irnos a casa con una determinada tranquilidad, solo por salud. Entonces, bueno, como digo, por favor, sed conscientes de que hay gente detrás que está trabajando muchas horas, y les tiene que dar tiempo a desarrollar su trabajo con una determinada calidad para poder irse a casa tranquilos. Bueno, continúo. Como veis, en la línea temporal amarilla viene a representar todo un ejercicio económico. Este ejercicio económico arranca el día 1 de enero y finaliza el 31 del 12. Y este ejercicio económico, a nivel de tributación, lo vamos a dividir en 4 trimestres. Hasta enero, hasta junio,
hasta septiembre y hasta diciembre, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros cerraríamos, por ejemplo, en el caso del primer trimestre, cerraríamos el día 31 de marzo, pero tenemos plazo para poder liquidar los impuestos, como veis en la parte de arriba en rojo, hasta el 20 de abril, ¿vale? Es decir, todos los impuestos que yo tenga que entregar los tengo que mandar a Hacienda antes del 20 de abril. Muy bien. O liquidar, mejor dicho, antes del 20 de abril. Porque claro, en el caso de las personas físicas, yo tendría de plazo hasta el 20 de abril para llevar el impuesto al banco y que me lo paguen. O bien, puedo decirle a mi asesor fiscal que me lo domicilie. Pero para poder domiciliarlo, tengo que poder domiciliarlo como máximo el día 15 de abril. Para que el día 20, por la operativa bancaria, Hacienda pueda retirarlo de vuestra cuenta. Entonces, ¿eso qué significa? Que si el día 15 de abril me traéis toda la documentación al despacho, pues el día 15 de abril seguramente no os podré domiciliar el, el impuesto y tendréis que llevarlo vosotros al banco directamente por ventanilla. Y os digo que el día 20 de abril para domiciliar impuestos por ventanilla, pues la cola llega a la calle. ¿De acuerdo? Entonces, si traéis la documentación con tiempo, nosotros os podremos domiciliar los impuestos correspondientes y el día 20 los tendréis retiraditos de vuestra cuenta bancaria sin ningún tipo de problema. Pero en el caso de la persona jurídica se complica porque las personas jurídicas sí o sí tienen que estar domiciliados. ¿De acuerdo? Tienen que estar domiciliados sí o sí. Por tanto, antes del día 15 tenemos que tener la documentación, nos tiene que dar tiempo suficiente para procesarla y como máximo el día 15 tenemos que mandarla a Hacienda para que puedan eh, dar la orden al banco de retirada de vuestro dinero. Si nos pasamos del día 15 no significa que no haya solución. Sí que hay solución, pero ya os tenemos que molestar a vosotros empresarios. Y vosotros tendréis que hablar con el banco y decir que queréis domiciliar los tres impuestos, por ejemplo, del primer trimestre, que son el modelo 303, el modelo 115 y el primer trimestre y el primer pago del modelo 202. Por tanto, el banco lo que tendrá que hacer es, de cada uno de los impuestos tendrá que emitir un código NRC. Ese código NRC nos lo tenéis que mandar a nosotros. Y nosotros tendremos que mandar el respectivo impuesto y asociarlo con el NRC que os ha dado el banco. Y por tanto Hacienda ya tiene garantizado que va a cobrar ese impuesto. Entonces solo así se podría hacer entre el 16 y el 20 de abril, en el caso de las personas jurídicas. Bueno, como veis, cuando yo he ido haciendo el pago del modelo 130 de forma trimestral, he cumplido rigurosamente con mi, con mi deber como empresario en persona física. Todo esto tiene una razón de ser y es que cada trimestre este modelo 130 es como un pago a cuenta que yo hago a cuenta del resultado final que irá ¿a dónde? A mi declaración de la renta. Y en la declaración de la renta se hace un recuento de todo lo que has ganado y todo lo que has pagado a cuenta por esos beneficios que has tenido. Y entonces en la declaración de la renta, pues se tendrá que determinar si los pagos a cuentas que se han hecho a cuenta del impuesto de la renta han sido suficientes o no. Si no han sido suficientes, tendremos que pagar la diferencia y si nos hemos pasado de tributación, se nos devolverá, ¿vale? En el caso de las empresas, pues pasa exactamente lo mismo. Haremos ingresos menos gastos, al final el día 25 de julio, todos los ingresos, le restaremos todos los gastos, esto nos dará el beneficio bruto, este beneficio se le tendrá que aplicar el 25% del impuesto, del tipo general y ahí tendremos que restar pues todos los pagos a cuenta que hayamos hecho del impuesto de sociedades y eso nos dará la cantidad real que tendremos que pagar. Ahora bien, puede ocurrir al igual que en la persona física de que la cantidad real que tengamos que al final del todo, después de haber restado los pagos a cuenta, pues pueda ser negativa. Por tanto, Hacienda nos tendría que devolver la parte que nos corresponde de ese exceso. ¿Que falta más? Porque los pagos a cuenta no han bastado, pues entonces lo que tendremos que hacer será hacer el correspondiente pago del modelo 200 de la parte la parte que nos toque o que nos falte para quedar en paz con Dios, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí este primer vídeo en relación al sistema tributario. Espero que os haya aclarado en algunos casos alguna duda que podáis tener, sobre todo aquellos que tengáis una
una actividad empresarial. Y como digo, iremos subiendo más vídeos de este tipo, de las diferentes eh, casuísticas o problemas que nos podamos ir encontrando a lo largo de nuestra vida como tributadores. Vale, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el próximo.